si eres fiel en poco, en mucho te pondré. Eso dice mucho de esta congregación, déjenme decirles. Porque el hecho de que Dios nos ha escogido es un privilegio, pero al mismo tiempo dice, Dios confía en nosotros. Oigan, eso es grande. Eso es grande. Porque des en cuenta, no somos tantos. Ay, no llegamos a 100 todos los domingos. Pero como una vez yo le dije esto a Kevin, no es el tamaño de la congregación, es cuánto la congregación confía en Dios. Okay. So, sigan orando por Cuba y aquellos que quieran ayudar, sigan reuniendo cosas porque esto va de largo. Okay. So, las registraciones para la escuela bíblica de vacaciones ya está abierta, pueden registrar a sus hijos y ustedes también en la entrada principal o también en línea, ya tienen abierto eso en línea. Una vez más, todo lo que se recoja en nuestra canasta, que sea $1, que sean dólares sueltos, eso va a ir para Cuba. Como les dije, si usted no quiere que su diezmo vaya para Cuba, por favor póngalo en un sobrecito, ¿ok? So, algunos de ustedes dan dinero al contado, póngalo en un sobrecito, ¿okay? Para que no tengamos confusión. Pueden traer las cosas que ya quieren donar para Cuba, pueden empezarlas a traer, pueden darlas a Gloria, a mí, a Doris, madre, o a Kevin. Cualquiera de nosotros estamos dispuestos a recoger lo que ustedes traigan. ¿Okay? ¿Qué más? El domingo 9 de junio, después del servicio, va a haber una reunión para aquellos que quieran participar en evangelización en la escuela George Washington. Lo que no estoy seguro, la reunión va a ser aquí, la evangelización va a ser en George Washington. Okay. El domingo 30 de junio va a ser un día especial, acuérdense, es el aniversario de estar 10 años aquí en este lugar. Yo sé que la congregación tiene más de 10 años, pero ya llevamos 10 años aquí. Y va a ser un día especial, va a ser un día en conjunto con los hermanos de habla inglesa y vamos a estar en ese lado celebrando todos esos 10 años. Okay. Los estudios bíblicos ya se dieron para aquellos que no estaban el domingo. Pero vamos a estar aquí el domingo, por favor estén aquí el domingo. Kevin regresa el domingo. Okay. Muy bien. Me envió un mensaje y dice que lo está pasando de lo más bien. Estamos bien. Ok, ¿qué más? Creo que eso es todo. Los jóvenes se reúnen este miércoles. El viernes, no este miércoles, el viernes. Sí. Ok, creo que eso es todo de anuncios. ¿Se me olvida algo? ¿No? Ok, estamos bien. Ok, los hombres no se reúnen este mes. ¿Por qué? No. Ok. Hemos estado estudiando el libro de Zacarías y seguimos estudiando el libro de Zacarías. Y estamos en los 3 últimos capítulos, capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14. Y esos 3 capítulos básicamente van juntos. Lo voy a dividir en 2 para hacer parte hoy y parte el próximo miércoles, pero mantengan eso en mente, que esos 3 capítulos van juntos. Ahora, miren cómo empiezan estos capítulos. Vamos a empezar, capítulo 12, versículo 1. Dice, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Lo primero que tenemos que ver es que es todo acerca de Israel. ¿Lo podemos aplicar para nosotros como creyentes? Sí, pero no todo. Y lo vamos a ver, lo vamos a ver. Ahora, algo más que tenemos que tener en cuenta es esto. Estos 3 capítulos podemos dividirlos en 3 secciones. La primera sección va del capítulo 12, versículo 1 al capítulo 13, versículo 6. Esa es la primera sección. Y en esa sección básicamente lo que vamos a ver es lo siguiente. Israel establecido como nación otra vez. Y les explico ya mismo por qué digo otra vez. ¿Okay? Dios les va a liberar a Israel de sus enemigos.
Israel va a recibir al Mesías como el Mesías, eso es importante, y Dios va a perdonar a todas las naciones y va a limpiar la maldad, o la tierra de la maldad. Es el capítulo 12 del versículo 1 al capítulo 13, versículo 6. La segunda sección es del capítulo 13, versículo 7 al capítulo 14, versículo 2, y básicamente lo que describe es tribulación en el pueblo de Israel. Y la última parte del capítulo 14 habla del rescate del pueblo de Dios y el nuevo mundo bajo el reinado de Jesucristo. Eso es básicamente lo que vamos a ver. Vamos a ver la primera sesión, o sección más bien dicho, y como empezamos en el versículo 1, dice: profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: he aquí yo pongo a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Lo primero que tenemos que empezar, como digo, es: ¿para quién es esta profecía? Para Israel. Lo dice bien claro. Segundo, ¿quién es el que está hablando? Dios, Jehová. Pero miren cómo él se identifica. Esto es tremendo, porque no dice: oh, Jehová Dios ha dicho. Añade ciertas frases, ciertas características, y nosotros tenemos que regresar y decir: ¿por qué añade esas características? ¿Es necesario que añadan esas características? Miren lo que dice: Jehová, el que extiende los cielos, el que funda la tierra, el que forma el espíritu del hombre dentro de él. Wow. Por eso digo, si hubiera dicho Jehová ha dicho, estaba poderoso. Pero en el momento que él explica quién él es, nos deja saber a nosotros hasta cierto punto qué tan poderoso es Dios. Miren lo primero que él dice: el que extiende los cielos. Y en mi mente humana, yo no sé si ustedes hacen eso, pero yo hago cosas así. Y en mi mente humana yo pienso: alguien que coge el cielo y está haciendo. Esa es la forma en que yo lo veo. Y yo digo: espérate, yo hago eso con una sábana, con una toalla. Dios hace eso con el cielo. Ay, qué poderoso es Dios, que Él extiende los cielos. La Biblia, acuérdense, dice: no podemos medir a Dios. Algo más dice: Él funda la tierra. ¿Qué es eso de funda la tierra? Él sostiene los cimientos de la tierra. Es como: ok, yo puedo poner los cimientos de mi casa y quizás la de un edificio enorme, pero los cimientos de la tierra. Wow. Sí, esas cositas así son las que nosotros deberíamos pensar: wow, qué tan poderoso es Dios. Y nos da una característica más. Dice: el que forma el espíritu del hombre dentro de él. ¿Quién es el que puso el espíritu que tú tienes en tu interior? Dios. Que dice esto muchas cosas. Lo primero que dice, o algo que dice, es lo siguiente: si tú tienes un espíritu, que todos nosotros lo tenemos, tu espíritu no muere. Tu espíritu es eterno. Porque ese es el espíritu que Dios creó. Esta carne, estos huesos se van a morir, y si Jesucristo no viene pronto, se van a volver tierra. Pero el espíritu, nuestro espíritu, ese espíritu que Dios creó, y yo pienso de esta forma: qué poder tan grande para que haya creado tantos espíritus. Y piensen de esta forma: ninguno de nosotros nos parecemos. No somos exactamente igual.
igual es nuestro espíritu. Nuestros espíritus son diferentes. Y yo pienso, wow, no solamente estira y extiende los cielos, no solamente puso los cimientos de la tierra, Él me creó a mí y te creó a ti, y te creó a ella y a él. Wow, ese Dios dice, voy a hablar a Israel. Si una persona importante viniera aquí a hablarnos, no le prestaríamos atención. Ya. Eso es lo que Dios está tratando de decir. Mira, lo que te voy a decir es importante. Viene de mí, que soy el más poderoso. Eso es lo que dice. Ahora, miren lo que le dice. Yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Acuérdense, hablamos de la palabra sitio. Sitio es cuando un ejército viene a rodear una ciudad para atacarla. Y miren lo que está diciendo. Yo pongo a Jerusalén por copa. Y esa copa va a hacer temblar a los pueblos que vienen a atacarla. ¿De qué está hablando? De la famosa guerra de Armagedón. De eso es lo que está hablando. Acuérdense, el libro de Apocalipsis, capítulo 16, capítulo 19, nos habla de eso. Ahora, ¿qué es eso de la copa? ¿Qué significa eso de copa? Hay muchas áreas en la Biblia que nos habla de copa. En el Apocalipsis nos habla de copas también. Pero yo quisiera que vayamos por ahora. Vamos a ir a Isaías 51. Isaías capítulo 51 y busquen el versículo 22. Okay. Isaías 51, capítulo 51, versículo 22 y 23. Miren lo que dice. Así dijo Jehová tu Señor y tu Dios, el cual aboga por su pueblo. Si des en cuenta, siempre pone una característica de Dios cuando habla de Dios. He aquí, he quitado de tu mano el cáliz. Quiten la palabra cáliz y póngale copa, es lo mismo. He aquí, he quitado de tu mano la copa de aturdimiento, los sedimentos del cáliz de mi ira, nunca más lo beberás. Mira el versículo 23. Y lo pondré en mano de tus angustiadores, que dijeron a tu alma, inclínate y pasaremos por encima de ti. Y tú pusiste tu cuerpo como tierra y como camino para que pasaran. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es una copa? En este caso es la ira de Dios. Y lo mismo nos dice en el libro de Apocalipsis. Es la ira de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Judá, ya no más ira en contra de ti. Jerusalén, ya no más ira, ya no más enojo contra ti. Ahora voy a coger ese enojo y lo voy a pasar a las naciones que quieren matarte, a las naciones que quieren atacarte, a las naciones que quieren hacerte el daño. Qué tremendo. Y luego nos habla de la piedra, nos dice que va a ser como una piedra. Dice, será como una piedra pesada a todos los pueblos, y todos los que se cargaren contra ella serán despedazados. Lo que está hablando es Jerusalén, Judá, va a ser algo poderoso, algo duro. Y si alguna nación viene a atacarlos, miren, van a salir despedazados. Eso es todo lo que está hablando. Y yo pienso, wow, qué tremendo. Y podemos confiar en que Dios va a hacer eso, porque Él es el Dios que extiende los cielos, que hizo el fundamento de la tierra y que dio el espíritu que tú tienes internamente. Amén. Una roca, piensen en esto, una roca es algo inmovible, algo que no se mueve. Y Dios dice que Él va a hacer eso. Dios va a hacer de Jerusalén, de Judá, una roca, una piedra que no se mueva, inmovible. Eso es bien importante. ¿Se acuerdan que al principio yo dije, Israel va a ser una nación establecida otra vez? Okay. Regresen a la historia y ustedes se van a encontrar que en el año 586, más o menos,
antes de Cristo, Jerusalén fue destruido. Y ahí es que encontramos a Zacarías, a Ageo, que regresan con Nehemías y Ezra a reconstruir las paredes, a reconstruir el templo. Okay. So, Israel fue destruido, lo reconstruyeron, volvió a ser nación. So, una vez. En el año 70 de nuestra época, Israel fue destruido, Jerusalén fue destruido otra vez. Y como nación desapareció. En el 1948, Israel volvió a ser nación. 2 veces. Israel va a desaparecer otra vez, pero va a volver a establecerse con Jesucristo por tercera y última vez. Y eso es bien importante porque eso nos dice que el pueblo de Israel va a estar ahí hasta los últimos días, tal como Dios ha prometido a través de todas sus profecías. Por eso es interesante esto de la piedra, porque dice, le voy a hacer una piedra que no se mueve, una piedra establecida. Sí, cuando nosotros pensamos en una piedra, cuando leemos esto pensamos en una piedra así, ¿no? No. Cuando hablamos de rocas en Israel, son rocas que son más grandes que este edificio. Entonces, cuando uno ve una roca que es más grande que este edificio, dice, oh, ok, eso no se mueve. Eso no va a ningún lado, a menos que Dios lo mueva. ¿Sí? Y eso es la forma en que Dios lo dice. No se va a mover más. Vayan a Apocalipsis 16:16. Y es el versículo que nos habla de Armagedón. Okay. Acuérdense que estamos hablando de naciones que vienen en contra de Jerusalén, la van a sitiar, que es rodearla para atacarla. Okay. Y en el versículo 16 del capítulo 16 del libro de Apocalipsis dice, y los reunió. Si leen la parte de arriba y abajo de los otros versículos, van a ver que está hablando de todas las naciones. Y dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. En hebreo no se llama Armagedón. Armagedón está traducido al español. En hebreo es Har Megiddo. Okay, de ahí es que viene esa palabra. Okay, ya algún día hablamos de eso. Ok, regrésense a Zacarías. Y si quieren algún día, si ustedes tienen tiempo y si quieren estudiar esto, miren el capítulo 16, el capítulo 17, 18 y 19 de Apocalipsis y sigan eso con lo que vamos a leer ahora. ¿Okay? Es bien interesante. En el versículo 4, Zacarías 12, del 4 al 9, vamos a leer del 4 al 9, miren lo que dice. En aquel día, dice Jehová, acuérdense, en aquel día es los últimos días, cuando Jesucristo regrese como el Mesías Rey. Okay. Dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete. Mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos su Dios. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas. Y consumirán a diestra y siniestra a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Versículo 9. En aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Wow. Eso que acabamos de leer es la batalla de Armagedón. Y si ustedes, como les digo, regresan al Apocalipsis y leen, se van a dar cuenta que la batalla no dura días. En el Apocalipsis dice que duró ¿cuánto tiempo? ¿Quién sabe?
1 hora. 1 hora es todo lo que dura la batalla. Es más, si la leen bien, para mi opinión, esta es mi opinión, no dura ni 1 hora, porque dice que los destruyó con la palabra de su boca. Ya, mi opinión es, no, cuando Dios dijo se acabó, mire, se acabó. Okay. ¿Qué vemos en estos versículos? Primero, lo primero que vemos, dice que va a hacer que los caballos tengan pánico. Yo no sé cómo, pero los caballos van a tener pánico. Eso es de los que están atacando a Jerusalén, ¿ok? Y los jinetes se van a volver locos. Y encima de eso les va a herir con ceguera. Están locos, confundidos, con pánico y ciegos. Tremenda combinación para el ejército. ¿Qué quiere decir esto? Los ejércitos enemigos son inmovilizados de una manera sobrenatural. Mire, yo entiendo que esto es para Israel y esto es para los últimos días. Pero ¿sabe qué? Que cuando nosotros confiamos en Dios, que cuando nosotros le damos a Él nuestras cargas, que cuando nosotros decidimos que vamos a confiar en Él, Él hace exactamente eso con nuestros enemigos. Hace que se confundan, que les dé pánico, que no sepan lo que estén haciendo y que anden como ciegos. Mírenlo. Y piensen ustedes en sus vidas, piensen en lo que Dios ha hecho. Dios hace eso hoy en día en la vida de los creyentes. ¿Qué más hace? ¿O qué más sucede en estos versículos? Dice, el ejército de Israel va a reconocer que Dios es el que está detrás de todo esto. Miren el versículo 5. Dice, los capitanes de Judá, los judíos, van a decir, los habitantes de Jerusalén tienen fuerzas en Jehová, su Dios. Ellos se van a dar cuenta, mira, ya la guerra está fea y tenemos mucha gente en contra nuestra, pero los habitantes de Jerusalén, aquellos que confían en Dios, tienen su fuerza en el Dios de los ejércitos. Miren, como les digo, todo esto ustedes pueden irlo aplicando a nosotros. Aquel que confía en Dios va a tener la fuerza, el poder, la autoridad de Dios. Eso es lo que está diciendo. ¿Qué más vemos ahí? Que el poder que Dios le da a su pueblo, no se pierdan esto, el poder que Dios le da a su pueblo es algo tremendo. Dice que les va a hacer como si fueran un fuego, acabamos de leer eso, como si fuera un fuego que pasa por leña. Piensen esta forma, ¿qué pasa cuando usted coge un fosforito y tiene una leña pero bien seca y usted le pone el fosforito? ¿Qué pasa? Y se consume enseguida. Pero hace otra comparación, dice, va a ser como fuego que pasa entre las gavillas. ¿Qué son las gavillas? Las gavillas son los manojos. Cuando están cosechando el trigo, lo que hacen es que cogen un manojo y lo cortan con la hoz y lo amontonan. Cada uno de esos manojos es una gavilla. Eso ya está seco. Cuando lo cosechan está seco. ¿Qué pasa si le echo un fosforito? ¿Qué tan rápido? Pregunta, si usted coge un montón de gavillas o un montón de leña seca, bien seca, acuérdense, bien seca, ¿okay? Y usted le echa un poquito de fósforos ahí, ¿qué tan fácil es apagar eso? Es más, es posible que cuando lleguen los bomberos ya no haya necesidad, ya se acabó todo. Piensen en lo que estamos diciendo. Ese es el poder que Dios va a dar a Jerusalén. Y cámbialo. Es el poder que Dios te ha dado a ti y a mí como creyentes. En el momento en que pasa como fuego a través de una leña seca o de una gavilla, no hay nada, escuchen esto bien, no hay nada que pueda detener ese fuego. No hay nada que se pueda interponer en ese fuego. No hay nada que pueda obstaculizar ese fuego. Yo no sé si ustedes se están dando cuenta de esto, pero eso me está diciendo a mí
que tú y yo, si somos creyentes genuinos, tú tienes ese poder y no hay nada que se te pueda oponer y no hay nada que se te pueda interponer, no hay nada que pueda obstaculizar cuando tú quieres o puedes hacer o decides hacer las cosas que Dios te ha dicho que hagas. Eso es lo que está hablando. Ahora, miren lo que dice además de eso. Dice que va a liberar desde afuera, de los pueblos de afuera, para adentro. Para que nadie diga nosotros hicimos mejor, ni los de Jerusalén son mejor. Ok, fantástico. Pero dice algo más, me encanta esto. En el versículo 8, dice, el que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David. ¿Qué es lo que está diciendo? Mire, hasta el ciudadano más débil, que no es ni siquiera soldado, pero dice, hasta el más débil va a ser como si fuera David. ¿Ok? ¿Cómo era David? Valiente, atrevido. Es más, acuérdense, ¿cuál era el cántico que cantaban que Saúl se enojó? ¿Cuál era el cántico? ¿Quién se acuerda? Ya, ese mismo. ¿Cuál era? Ya. Saúl mató a 1000 y David mató ¿a cuántos? A 10,000. Wow. Y dice, el más débil va a ser como David. El más débil, mire, va a ser capaz, si lo ponemos en los términos del cántico ese, el más débil va a ser capaz de matar a 10,000 sin ningún problema. Wow. ¿De dónde viene todo eso? De Dios. Por eso es bueno saber que ellos reconocen que todo esto viene de Dios, que no son ellos, que todo esto que está pasando viene de Dios. Y por último, lo último que vimos en el versículo 9 es que Dios va a destruir las naciones que querían destruir a Israel. Okay. Ahí mismo en el libro de Zacarías, váyanse al capítulo 14. Y miren el versículo 3. Dice, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Wow, espérate. ¿Quiénes son los santos? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Espérate. Que Jesucristo va a ser el que pelee la batalla. Que ya dijimos que en el Apocalipsis dice que los exterminó con la palabra de su boca. Okay. Jesucristo es el que va a estar en la batalla de Armagedón. Pero dice algo más. Va a estar Él con todos sus santos. Eso quiere decir, mire, si usted es un creyente genuino, usted va a estar en esa batalla. Usted no va a pelear, Jesucristo va a pelear, pero usted va a estar ahí. Okay. Eso es interesante para mí porque a veces nos preguntamos, y Señor, ¿y qué yo voy a hacer en el cielo? Vas a ir a la guerra. Está ahí. Ok, pero desen cuenta de eso, cómo Dios hace las cosas. Ok, regresemos a capítulo 12. Vamos a empezar del versículo 10 al versículo 14. Miren lo que dice. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo.
Y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David para sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán para sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de Simeí por sí y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí. Mire, estos versículos nos dan varios detalles, pero todo lo que están diciendo es lo siguiente. Israel se arrepiente y recibe al Mesías. Vamos a verlo. Miren lo que dice, versículo 10. Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Wow. Sí, Dios se va a acordar. Acuérdense, la palabra Zacarías, el nombre Zacarías es sacar ya. Dios se acuerda. Y Dios se está acordando de su pueblo. Y miren lo que está diciendo y lo que está haciendo. Va a derramar espíritu de gracia. En otras palabras, va a decir al pueblo de Israel, es hora. Acuérdense, la Biblia dice que los judíos, los israelitas están ahora mismo cegados. Es momento de quitar el velo, es momento de quitar la ceguera. Y ahora Dios dice, ahora mírenme, ahora aprendan de mí, ahora tomen mi gracia. Y miren lo que dice, que cuando eso suceda, ellos van a mirar. Y la palabra mirar es bien importante porque dice, ellos se van a dar cuenta, se van a reconocer, van a darse cuenta qué fue lo que pasó, a quién a ellos habían estado rechazando. Y dice claramente, mirarán o reconocerán o se darán cuenta a quién traspasaron. Y la pregunta es, ¿a quién traspasaron qué? Lo primero, en este capítulo, si ustedes leen, excepto por el versículo 7 y el versículo 8, todo el capítulo está escrito como que Dios habla. Dios dice yo. Todo está en la primera persona de Dios. Entonces entendemos que de la persona que está hablando aquí es Dios, para empezar. Segundo, dice, miren lo que dice, ellos traspasaron o ellos hirieron, si lo quieren poner esta forma. ¿Quiénes son ellos? Los judíos. Okay. Regresen a Jesucristo. ¿Quiénes traspasaron a Jesucristo? Físicamente los romanos. Acuérdense, los romanos fueron los que crucificaron a Jesucristo. Los romanos fueron los que lo clavaron en la cruz. Los romanos fueron los que le metieron la lanza. Pero ¿quiénes son los que dieron la orden? Los judíos. ¿Sí? ¿A quién ellos traspasaron? A Jesucristo. Uno más. Él es el Mesías. Habla del unigénito. Entonces, espérate, esto lo que me está diciendo es, cuando llegue ese día, los israelitas van a reconocer que estuvieron y que rechazaron a Jesucristo. ¿Y qué pasa cuando uno reconoce? ¿Qué pasa cuando una persona dice, Señor, yo quiero ser tu hijo, yo quiero ser tu hija. Señor, yo no quiero la vida que ya tenía antes. Señor, yo quiero estar con... ¿Qué pasa? Lo primero que usualmente pasa es la gente ora. La gente habla con Dios. Eso es lo que vemos aquí. Dice, voy a derramar espíritu de gracia, espíritu de oración. Porque lo primero que la gente hace es establece una comunicación con Dios. Que deberíamos continuarla, que hay gente que no la continúa, pero es lo primero que hacemos. Establecemos una comunicación con Dios, oramos a Dios. Eso es lo primero que hacemos. Miren lo que dice, y llorarán como se llora por un unigénito, llorarán como cuando se muere un hijo. Eso es lo que está diciendo. Afligiéndose
como quien se aflige cuando se muere el primer hijo. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén. En otras palabras, miren, lo cogieron genuinamente. Lo están entendiendo verdaderamente y están diciendo, por tantos años, por tantas generaciones, ¿qué fue lo que hemos estado haciendo? Hemos estado rechazando a Jesucristo, hemos estado rechazando al Mesías. Todos estos años, estas generaciones, hemos estado diciendo que el Mesías va a venir, que no ha venido todavía, y ya vino. Se van a dar cuenta y van a reconocer. Parte de reconocer, y ustedes piensen en sus vidas, en nuestras vidas, parte de reconocer es arrepentimiento. Porque ya tú no quieres hacer lo que hacías antes. Tú no quieres ser como eras antes. Los judíos tampoco quieren ser como eran antes. Ahora ellos quieren servir a Dios. Por eso lo reconocen. Por eso se afligen. Por eso hay gran lloro en Jerusalén. Porque hasta cierto punto es como decir, qué muchos años perdidos. Tantos años que la gente me hablaba de Jesucristo y no presté atención y no quería. Qué mucho desperdicio de tiempo. Es lo mismo que ellos están diciendo. Y miren lo que dice. El versículo 12 y al versículo 14, básicamente lo que está diciendo es todos, porque incluye a todos. Si leen todos esos versículos, lo que está diciendo es todos van a estar en esto. Los líderes, los reyes, los gobernadores, los sacerdotes, habla de Natán, habla de Simeí, esos son los sacerdotes, los levitas, los profetas, todo mundo va a estar incluido en este asunto. Eso quiere decir que lo que Dios ha dicho a través de su profecía, de que todo Israel será salvo, aquí lo estamos viendo. Van a reconocer en aquel día, van a reconocer que Jesucristo es el Mesías y se van a arrepentir. Y les va a doler, pero al mismo tiempo van a estar en comunicación con Dios. Amén, amén. Nada más de paso, eso de Adad Rimón. Okay. Adad Rimón son dos palabras sirias. La una es Adad y la otra es Rimón. Y lo que es eso es un lugar donde mataron a Josías, al rey Josías, y el rey Josías fue uno de los mejores reyes que hubo en Israel, en Judá, y cuando él murió lo lloraron y lo lloraron mucho en Adad Rimón. Y está haciendo una comparación y dice, así como lloraron cuando se murió Josías, así van a llorar cuando se den cuenta que han estado rechazando al Mesías. De eso es lo que está hablando. Ok, Zacarías capítulo 13, versículo 1. Dice, en aquel tiempo, otra vez, en aquel tiempo, acuérdense, todo esto es para el futuro. ¿Okay? En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. En los versículos que acabamos de leer en el capítulo 12, nos está diciendo, va a haber arrepentimiento, Dios va a permitir que el pueblo de Israel lo reconozcan. En los versículos antes de eso, cuando estábamos viendo la guerra de Armagedón, eso era una liberación física. Ahora estamos hablando de una liberación espiritual. ¿Sí? Ahora estamos hablando, Dios va a trabajar con la persona interior, con el espíritu de la gente. Y miren lo que dice el versículo 1. Habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Si hay arrepentimiento, si alguien pide perdón a Dios, ¿qué es lo que Dios dice? Si tú te arrepientes, me buscas, me pides perdón, yo te voy a perdonar. Y miren lo que dice, acuérdense todo lo que ustedes han aprendido. Voy a poner los pecados tuyos tan lejos como es del este al oeste. Voy a coger tus pecados y los voy a echar al fondo de la mar y nunca más me acordaré de ellos.
Eso es tremendo. ¿De qué está hablando? De purificación. Purificación. Miren lo que dice. Hay una fuente que viene, una fuente que limpia, una fuente que está abierta para la casa de David, para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Quiero que vayan conmigo por un segundo. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 25. Ezequiel 36, 25. Miren lo que dice. Ezequiel 36, 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Okay? Ahora quiero que hagan algo más. Vayan al libro de Juan, capítulo 3, versículo 5. Juan capítulo 3, versículo 5. Este es Jesucristo hablando y miren lo que dice. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y si ustedes se acuerdan, este es Nicodemo. Nicodemo vino a visitar a Jesucristo y le está preguntando y le está cuestionando. Y Jesucristo le está enseñando y le está diciendo, mira Nicodemo, de cierto te digo, en verdad te digo, que si no naces de agua y del Espíritu, no puedes entrar al cielo. En el versículo 9, Nicodemo le pregunta, ¿y cómo puede ser esto? El versículo 10 es bien importante. Porque Nicodemo le pregunta a Jesucristo, ¿y cómo va a ser esto posible? ¿Cómo yo puedo nacer del agua y nacer del Espíritu? Y Jesucristo le cuestiona y le dice, Nicodemo, tú eres un maestro de Biblia de Israel y tú no sabes eso. Eso quiere decir, acuérdense, el Nuevo Testamento no existía. Eso quiere decir que en algún lugar en el Viejo Testamento la explicación de eso de nacer del agua y del Espíritu tiene que estar. Y la acabamos de leer en el libro de Zacarías y en el libro de Ezequiel, lo que acabamos de leer. ¿Qué es nacer del agua? Nacer del agua es perdón de pecados, purificación, arrepentimiento. Eso es nacer del agua. Nacer del Espíritu es aceptar a Jesucristo y nacer de nuevo. Y nuestro espíritu es nuevo. ¿Me entendieron? Esto es bien importante. Regresen a Zacarías, por favor. Porque él está diciendo, habrá un manantial abierto para la casa de David. ¿Qué tal si yo les digo esto? Ya el manantial está abierto. Porque si no estuviera abierto, ni tú ni yo estuviéramos aquí. Entonces, espérate. Ese manantial ya está abierto. Y ese manantial se abrió cuando Jesucristo murió en la cruz. Y ese manantial te purifica a ti y a mí cuando nosotros pedimos perdón. Cuando nosotros hacemos exactamente lo que está diciendo aquí. Cuando reconocemos que Dios es Dios, nos arrepentimos de nuestros pecados y pedimos perdón. Y Dios viene y nos lava y nos purifica. Y somos nacidos del agua. Amén. Somos nacidos del Espíritu porque le hemos aceptado a Él. Pero es bien importante que por eso les decía, miren, entiendo que esto es para los judíos. Pero mucho de esto nosotros lo podemos aplicar. Porque ya la fuente de purificación ya está abierta y ya está disponible. Amén. Ok, vamos a seguir. A Zacarías capítulo 13, versículo 2. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados.
También haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Básicamente lo que dice es, Dios está haciendo limpieza. Eso es todo lo que está haciendo. Y piensen de esta forma. Si todos aquí nosotros somos cristianos y vamos a suponer que todo el mundo en la tierra se murió, nosotros somos los únicos que quedamos. ¿Okay? Piensen por un minuto nada más. ¿Okay? Nosotros somos los únicos que quedamos. Todo el mundo se murió. Entonces, ¿para qué hace falta ídolos si nosotros no adoramos a ningún ídolo? Es más, váyanse más allá. ¿Qué falta hace de profetas? Ni de maestros, ni de pastores. ¿Por qué? Porque en aquel día, ¿quién va a ser el pastor? Jesucristo. ¿Quién va a ser el maestro? ¿Quién va a ser el profeta? ¿Va a haber necesidad de profecías? No. ¿Por qué? Porque ya estamos con Él y ya todo se ha cumplido. Entonces todo lo que Dios está haciendo es limpieza, quitando todo lo que ya es basura. No hay ídolos. Y miren lo que dice, que esto es bien importante. Dice, va a quitar los ídolos y las imágenes y nunca más serán recordados. Ahí no va a haber la Virgen de Guadalupe, ni San Martín de Porras, ni San Martín de Ponchas, ni San Vicentino, nada de eso. Porque no hay necesidad, nunca ha habido necesidad. Y peor todavía, cuando Jesucristo sea el Rey, cuando Jesucristo sea el sacerdote, cuando Jesucristo esté reinando. ¿Me entendieron? Amén. Y una vez más, como digo, miren lo que dice, y hará cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de la inmundicia. No va a haber necesidad de profetas. Porque si usted quiere comunicarse en aquel día, si usted quiere comunicarse con Jesucristo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Hablar con Él. Ir a Jerusalén, Él va a estar en Jerusalén. Pero quiere que le diga algo, no tiene que coger avión. Usted va a decir, el hermano Roberto está... Piense en esto, piense en esto. Cuando Jesucristo resucitó y todo el mundo estaba reunido, ¿se acuerdan Tomás okay. Todo el mundo estaba, el incrédulo, muy bien, los que estaban reunidos. ¿Cómo entró Jesucristo? Él no golpeó la puerta. Es más, la Biblia es específica, dice, las puertas de la ventana estaban cerradas. Y dice claramente que Él pasó por la pared, no, ni siquiera por la puerta, que es más delgada, no, por la pared. Una pregunta. Ese día Él estuvo con los apóstoles en Jerusalén, pero en la tarde estuvo con otros apóstoles en Emaús. Espérate. Ya. Ok. ¿Vas a necesitar un avión para ir a Jerusalén? No. Entonces, ¿cómo tú te vas a comunicar con Jesucristo? Hablando con Él. No va a haber necesidad de intermediarios, no va a haber necesidad de intercesores. Tú vas a hablar directamente con Jesucristo. Wow. ¿Quién no quiere estar ahí? Bueno, yo quiero estar ahí. Yo no sé de ustedes, pero queremos estar todos ahí, ¿no? Ok. Por eso no va a haber más profetas, no va a haber más ídolos, no va a haber nada de todo eso. Terminemos con esto, el versículo 3 al versículo 6. Dice, acontecerá que cuando alguno profetizare, aún le dirán su padre y su madre que lo engendraron, no vivirás porque has hablado mentira en el nombre de Jehová. Y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare. En otras palabras, si hay algún rebelde que quiere ser todavía profeta y quiere decir cosas que estamos, mira, dice el papá y la mamá lo van a matar. Ahí está, dice. Lo van a traspasar, dice, por ser un profeta falso. Entonces miren el resto. Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Y dirán, yo no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán, ¿qué heridas son esas en tus manos? Y él responderá,
con ellas fui herido en casa de mis amigos. ¿De dónde sale todo esto? Acuérdense que regresen al monte Carmelo con Elías. ¿Qué era lo que estaban haciendo los profetas de Baal cuando estaban llamando a Baal? Primero estaban gritando y todo eso. Después empezaron a cortarse. De eso es lo que está hablando aquí. Lo que está diciendo es, mira, los falsos profetas, cuando vean lo que les espera, van a decir, mira, mejor me voy a trabajar de agricultor. Y me voy a quitar, porque tenían una ropa especial que los identificaba como profetas. No se van a vestir como profetas, ahora se van a vestir como agricultores y se van a ir a trabajar en el campo. Eso es lo que está diciendo. No va a haber más falsos profetas. ¿Okay? Y piensen en nosotros hoy en día. En el libro 2 de Timoteo y en el libro de Gálatas nos habla acerca de los falsos maestros. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros tenemos que aprender a escudriñar la palabra. Nosotros no podemos dejarnos engañar de nadie. Por más bonito que suene, por más lógico que suene, mire, usted y yo tenemos que ir a investigar. Lo que yo he hablado hoy en la noche, yo espero que ustedes vayan, investiguen y digan, ¿será cierto lo que dijo el hermano Roberto? Yo espero que ustedes lo hagan. Y si estuve mal, dígamelo. Pero se supone que hagamos eso. Porque es la única forma en que nosotros hoy en día podemos decirle no a los falsos profetas o no a los falsos maestros. Es nosotros mismos investigando la palabra de Dios. ¿Sí? Desafortunadamente no estamos en aquel día. Todavía no estamos ahí. Si estuviéramos en aquel día, pues mire, Jesucristo se va a encargar del asunto. Y yo no tengo que andar preocupándome de nada. Pero hoy en día es mi trabajo, al igual que el de ustedes, ir a investigar, ir a verificar. Amén. Vamos a ponernos de pie.